Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Priscila Gutiérrez Domínguez, de la licenciatura de Psicopedagogía del cuarto B. Aquí les hablaré sobre el tema de el autor Gordon Allport sobre la motivación y el pensamiento. Bueno, ¿quién fue Gordon Allport? Fue un psicólogo estadounidense que ideó una de los más respetados corpus dentro de los teóricos, ya que habló sobre la teoría de la personalidad. Y como bien sabemos, Gordon Allport a lo largo de la historia o juntó un montón de características que hacían que las personas fueran muy diferentes a las demás, que entre ellas no se podían similar o obtener la misma frecuencia, ya que existe una forma de interpretar o de ver lo que es la conciencia. Dentro de esto va a hablar sobre un patrón distintivo, que comúnmente lo vamos a conocer como es la personalidad. Muchas personas dicen o suelen decir que todos tenemos la misma personalidad, cuando no es así. Muchas veces nosotros como persona obtenemos diferente tipo de conceptos abstractos o conocimientos de nuestra personalidad que muchas veces lo interpretan o sí, lo interpretan de grandes cantidades de enfoques. También, como sabemos, dentro de esos enfoques se considera la personalidad una configuración única de cada persona. Cada persona es distinta, cada persona no son iguales, cada persona es totalmente única. O sea, yo no me puedo comparar con una persona que, digamos, sea un poquito más inteligente, obtenga mayor conocimiento al estar escuchando, al estar haciendo, realizando. Como bien sabemos, muchas personas no aprendemos de la misma forma. Hay personas que son kinestésicos, hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas. Entonces, no todos aprendemos de esa misma manera, no todos tenemos esa misma capacidad. ¿Por qué? Porque suele encontrarse muchas similitudes, sí, pero desde un punto de vista, este teórico va a considerar que dentro de esto va a existir enfoques ideográficos, que es lo máximo exponente que Gordon Allport decía dentro de su teoría de la personalidad. Por eso se realizaba como una serie de preguntas. ¿Qué hace hacer lo que hacemos? Pues esto va a ser como un componente. Lo vamos a responder como el mundo o la manera que se debe ampliar un grupo de variables, un grupo de factores dentro de una situación en cómo nosotros como persona vivimos, en cómo lo vamos a interpretar las situaciones, en cómo obtenemos las capacidades en sí de poder ver los elementos más relevantes al actuar, en cómo vamos a obtener conductas situadas en una serie de variables, ya sea internas que van a regir un tipo de demanda que nos va a hacer pensar, analizar y concretar lo que realmente sucede, qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué es lo que va a pasar. Es por eso que también se le considera el premium o la seguridad personal de cada persona. La personalidad se va a ir conceptualizando a través de diversas maneras. Como bien hablaba sobre la teoría y sobre el enfoque que se haya tratado, y en este caso Allport lo que hace, este gran psicólogo que fue tan importante en nuestra vida, va a considerar que la personalidad es una organización dinámica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es una organización dinámica? Son sistemas psicofisiológicos en que nosotros vamos a determinar desde el modo de pensar, desde el modo de actuar, desde las características de un sujeto a través de varios elementos. Por esto, Allport decía que crea un sistema teórico. ¿A qué se refiere? Que va a ir orientado a explicar los tipos o estilos de comportamiento que tiene cada individuo.
como se los comentaba hace ratito, no todas las personas actúan de esa misma manera, sino todos tienen desde su forma de pensar, desde su forma de actuar, desde la forma de vestir, nadie va a pensar lo mismo. Yo me voy a vestir que esa persona, entonces esta persona no está pensando, no lo está analizando, está simplemente siguiendo una moda, pero no todos tienen el mismo pensamiento que otra persona. Por esto, dentro de la teoría de la personalidad es necesario ver varios elementos que nos van a estructurar de diferentes características. ¿A qué me refiero con eso? A que es la personalidad. Por eso a veces se le denomina como un premium, siendo unos autopercepción que nosotros como personas debemos tener integrados, porque somos de diferentes características, de diferentes experiencias, siendo la misma autopercepción que nosotros siendo podamos ser identificados. Yo no puedo decir que tuve la mejor experiencia de estar estudiando una carrera de psicopedagogía como otra persona que igual esté estudiando. O sea, yo puedo decir que la gran experiencia es haber ido tal vez ¿cómo se llama? A cursos, ir a capacitaciones, o como lo hacían los chicos que acaban de ingresar a la carrera de psicopedagogía. Ellos tuvieron la oportunidad en cuarto cuatrimestre ir a la escuela a prácticas, así se le dice, a prácticas, convivir con los niños, llevar a cabo todo lo que se llevó teórico, ahora ponerlo en práctica. Yo no puedo decir eso, ¿por qué? Porque yo no lo estoy experimentando, yo no estoy obteniendo ese nuevo conocimiento, entonces no puedo decir lo mismo que estos muchachos lo obtuvieron ese tipo de elementos. Por eso que dentro de esto se van a configurar dentro de nuestra vida cotidiana. La personalidad va a ir adquiriendo a lo largo de una maduración psíquica a través de diferentes puntos, como es el corporal, que se le denomina muchísimo como es el premium, donde va a ser básicamente las experiencias sensoriales, ya sea corporales o perspectivas que nos van a ir permitiendo a nosotros como alumnos, como estudiantes, una experiencia que es medio exterior, el estar conviviendo, el estar obteniendo componentes de conciencia acerca de las partes de nuestro propio cuerpo, la parte en cómo nos sentimos de manera de un contacto con un estímulo. También vamos a ver lo que son las identidades. Bueno, dentro de las identidades nos va a hablar sobre la idea de cómo somos algo, cómo nos identificamos nosotros como personas, cómo nos vemos de diferente manera a nuestro largo de nuestra vida. También va a influir demasiado en la perspectiva de nuestra autoestima, que es si realmente modificamos nuestras experiencias, si vivimos realmente o actuamos dentro de nuestra vida, algo que va a ser tan marcado, muy importante en la integridad de nuestra personalidad, cómo nos vamos a ver nosotros si somos realmente valiosos. Vamos a ver lo que son las autoimágenes. ¿A qué me refiero? Que van a ser componentes de elementos comparativos. Vamos a comparar nuestra cuenta por actuación o relaciones con el medio ambiente. Como se los mencionaba, yo no puedo experimentar algo que no he visto, algo que realmente no tengo el mayor conocimiento, como lo obtuvieron otros alumnos, otros chicos, en ir a tratar con niños en una escuela. Dentro de esto también, de la teoría de la personalidad, va a hablar sobre una estructura. ¿Cómo nos vamos a nosotros a estructurar? Bueno, la personalidad se va a estructurar a través de elementos que pueden ser entendidos como una especie sistemática que se va a ir organizando generalmente dentro de una conducta. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? A que a partir de esto van a existir actividades subjetivas que se van a explicar de manera organizada, de manera que nos va a permitir estudiar más la presencia de la conducta, en cómo nosotros nos vamos a sentir, a actuar en ese mismo momento,
y los elementos realmente que nos van a ir configurando los rasgos. Bueno, los rasgos son todos aquellos elementos que nos van a permitir valorar los estímulos que vamos a ir llevando al conjunto. Vamos a poder ver las semejantes y vamos a poder ver el comportamiento de nosotros de alguna forma adaptativa dentro de nuestra área, ya sea al futuro que va a ser nuestra área laboral o en nuestra área educativa. Dentro de esto de los estudios o de los rasgos, vamos a entender que es un punto de unión desde los procesos mentales y de los procesos fisiológicos, siendo como única o punto de partida las responsabilidades actuales en las que Arpol decía mucho, que los rasgos tanto físicos nos van a ayudar demasiado, nos van a provocar una tendencia tan importante para nuestra vida. Es por esto que también este autor mencionaba mucho dentro de su teoría los tipos de rasgos de la personalidad, que era un enfoque tan principal, un enfoque ideográfico. Arpol consideraba que existían patrones conductuales de cada persona. Cada persona debe ser única, cada persona debe ser diferente, cada persona tiene que tener un sujeto a pesar de cómo se consideraba dentro de los seres humanos. Dentro de esto, de la teoría de los rasgos, existen lo que son los rasgos cardinales, los rasgos centrales y los rasgos secundarios. Dentro de los rasgos cardinales, habla sobre la personalidad, en cómo se forman nuestros propios núcleos de la persona, en cómo nos va a afectar la mayor parte de repertorios, en cómo nosotros como persona podemos decir o entender más el modo de ser de cada individuo. Nosotros mismos vamos a poder identificar, actuar como lo es diferente en los rasgos cardinales. En los rasgos centrales. Bueno, en esto me voy a referir mucho a las características que tienen la influencia de un comportamiento de una persona al ver cómo se ve dentro de su contexto social, en cómo la persona va a obtener tendencias, cómo las personas van a influir dentro de un conjunto o de un restringido comportamiento dentro de una sociedad, en cómo esta persona puede realmente independizar de ello. Dentro de los rasgos secundarios voy a hablar sobre que existen elementos que no van a formar parte de nuestra personalidad, sino generar sujetos. Pueden sugerir determinados momentos como de enfrentar situaciones concretas, desde un conjunto de factores. Van a obtener diferentes tipos de factores este tipo de personas. Por eso es que Arpol mencionaba que existe un elemento muy complejo que intenta dar sentido a todas las personalidades, a dar todo el punto de vista desde una personalidad, llevar una estructura, siendo caracterizado como la teoría de la personalidad. De hecho, para cada persona que va a estar configurada a través de varias composiciones, cada elemento, cada tipo de pensar. Es por esto que se le considera que los rasgos son únicos para cada persona, y el hecho de que cada ser humano obtiene un pensamiento, una forma de ser, también la persona va a limitar, a permanecer, ya sea estático, mientras en su vida va a pasar un montón de cosas. Esas personas no pueden compararse a otras personas porque, bien lo decía Arpol, que dentro de la teoría de la personalidad va a resultar muy interesante. Lo único que no va a ver es su contenido. Va a influir mucho las diversas de la ideología de una persona y las perspectivas de varias personas de teóricos, ya sea independientemente de la circunstancia en la que se encuentre la persona, cómo ve su punto de vista de lo ideográfico. Van a descartar diferentes tipos de variables que lo van a hacer único, van a ser cada persona. Por eso es que Arpol también mencionaba que la teoría ya está establecida, que indicaba a cada persona a pensar
lo que realmente existían dentro de sus patrones de comportamiento, ya sean comunes o debido también a la falta de rasgos de dentro de su personalidad. Esto va a generar muchísimo también en los elementos innatos, ya que sean compartidos con otras personas o no. Es por esto que la teoría de la personalidad debe influir muchísimo dentro de la vida, en la vida social para esta persona. ¿Por qué? Porque cada personalidad debe estar estructurada, organizada, pensada por cada individuo. Nunca se debe comparar una personalidad. Por eso existe también la motivación en la cómo va a hacer o va a tener el proceso de la persona en la que va a desarrollar su enseñanza-aprendizaje, su motivación, su forma de pensar y su ideología dentro de una sociedad, en cómo se tiene que influir la persona y debe adaptarse en un contexto social.